Buenos días. Hoy, en este día que es el jueves 21 de marzo, a petición de muchos de los seguidores míos, de mis amistades, ellos expresaron lo siguiente: Víctor, ¿por qué no lees una parte del libro de Gabriel García Márquez, el libro póstumo, que fue publicado el 6 de marzo pasado, el día de su cumpleaños? 97 años hubiese cumplido Gabriel García Márquez si hubiese estado vivo con nosotros, y me pareció una estupenda idea. Entonces les traigo aquí esta lectura con mi voz, directo, de una parte de quizás la primera que corresponde al libro En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez, y que pues los traigo acá para el disfrute de todos ustedes. El libro se lee de la siguiente manera: En agosto nos vemos. Volvió a la isla el viernes 16 de agosto en el transbordador de las 2 de la tarde. Llevaba una camisa de cuadros escoceses, pantalones de vaquero, zapatos sencillos de tacón bajo y sin medias, una sombrilla de raso y como único equipaje un maletín de playa. En la fila de taxis del muelle fue directo a un modelo antiguo carcomido por el salitre. El chofer la recibió con un saludo de antiguo conocido y la llevó dando tumbos a través del pueblo indigente, con casas de bareque y techos de palma, y calles de arenas blancas frente a un mar ardiente. Tuvo que hacer cabriolas para sortear los cerdos impávidos y a los niños desnudos que lo burlaban con pases de torero. Al final del pueblo se enfiló por una avenida de palmeras reales donde estaban las playas y los hoteles de turismo, entre el mar abierto y una laguna interior poblada de garzas azules. Por fin se detuvo en el hotel más viejo y desmerecido. El conserje la esperaba con las llaves de la única habitación del segundo piso que daba a la laguna. Subió las escaleras con 4 zancadas y entró en el cuarto pobre con un olor fuerte de insecticida y casi ocupado por completo con la enorme cama matrimonial. Sacó del maletín un neceser de cabritilla y un libro intenso que puso en la mesa de noche, con una página marcada por el cortapapeles de marfil. Sacó una camisola de dormir de seda rosada y la puso debajo de la almohada. Sacó una pañoleta de seda con estampados de pájaros ecuatoriales, una camisa blanca de manga corta y unos zapatos de tenis muy usados, y los llevó al baño con el neceser. Antes de arreglarse, se quitó la camisa escocesa, el anillo de casada y el reloj de hombre que usaba en el brazo derecho, y se hizo abluciones rápidas en la cara para lavarse el polvo del viaje y espantar el sueño de la siesta. Cuando acabó de secarse, sopesó en el espejo sus senos redondos y altivos, y a pesar de sus 2 partos, y ya en las vísperas de la tercera edad, se estiró las mejillas hacia atrás con los cantos de las manos para verse cómo había sido de joven. Y vio su propia máscara, con los ojos chinos, la nariz aplastada, los labios intensos. Pasó por alto las primeras arrugas del cuello que no tenían remedio, y se mostró los dientes perfectos, bien cepillados después del almuerzo en el transbordador. Se frotó con el pomo del desodorante las axilas recién afeitadas y se puso la camisa de algodón fresco con las iniciales AMB bordadas a mano en el bolsillo. Se desenredó con el cepillo el cabello indio largo hasta los hombros y se hizo la cola de caballo con la pañoleta de pájaros. Para terminar, se suavizó los labios con el lápiz labial de vaselina simple, se humedeció los índices en la lengua para alisarse las cejas lineales, se dio un toque de perfume amargo detrás de cada oreja
y se enfrentó por fin al espejo con su rostro de madre otoñal. La piel, sin un rastro de cosméticos, se defendía con su color original, y los ojos de topacio no tenían edad en los oscuros párpados portugueses. Se trituró a fondo, se juzgó sin piedad y se encontró casi tan bien como se sentía. Solo cuando se puso el anillo y el reloj se dio cuenta de un retraso. Faltaban 6 para las 5, pero se concedió un minuto de nostalgia para contemplar las garzas que planeaban inmóviles en el vapor ardiente de la laguna. Los nubarrones negros del lado del mar le aconsejaron la prudencia de llevar la sombrilla. El taxi la esperaba bajo los platanales del portal. Se alejó por la avenida de palmeras hasta un claro de los hoteles donde había un mercado popular al aire libre, y se detuvo en un puesto de flores. Una negra grande que hacía la siesta en una silla de playa despertó sobresaltada. Reconoció a la mujer en el asiento posterior del automóvil y le dio, entre risas y chácharas, el ramo de gladiolos que había encargado para ella desde la mañana. Unas cuadras más adelante, el taxi torció por un sendero apenas transitable que subía por una cornisa de piedras afiladas. A través del aire enrarecido por el calor se veían los yates de placer alineados en la dársena del turismo, el transbordador que se iba, el perfil remoto de la ciudad en la bruma del horizonte, el Caribe abierto. En la cumbre de la colina estaba el cementerio triste de los pobres. Empujó sin esfuerzo el portón oxidado y entró con el ramo de flores en el sendero de túmulos tragados por la maleza, con escombros de ataúdes y saldos de huesos calcinados por el sol. Las tumbas parecían iguales en el cementerio desamparado, con una ceiba de grandes ramas en el centro. Las piedras afiladas hacían daño aún a través de las suelas de caucho recalentado, y el sol duro se filtraba por el raso de la sombrilla. Una iguana surgió de los matorrales, se detuvo en seco frente a ella, la miró un instante y escapó en estampida. Había acabado de limpiar 3 tumbas y estaba exhausta y empapada de sudor. Cuando logró reconocer la lápida de mármol amarillento con el nombre de la madre y la fecha de su muerte, 29 años antes. Solía darles las noticias de la casa y la había informado con datos confidenciales para que le ayudara a decidir si se casaba, y a los pocos días creyó recibir su respuesta en un sueño que le pareció inequívoco y sabio. Algo semejante le había ocurrido cuando el hijo estuvo 2 semanas entre la vida y la muerte por un accidente de tránsito, solo que la respuesta no le llegó en sueños, sino por la conversación casual con una mujer que se le acercó en el mercado sin ningún motivo. No era supersticiosa, pero tenía la certeza racional de que la identificación perfecta con su madre continuaba después de su muerte. Así que le hizo las preguntas del año, puso las flores en la tumba y se fue convencida de recibir las respuestas del día menos pensado. Misión cumplida. Había repetido aquel viaje por 28 años consecutivos, cada 16 de agosto a la misma hora, en el mismo cuarto del mismo hotel, con el mismo taxi, la misma florista, bajo el sol de fuego del mismo cementerio indigente, para poner un ramo de gladiolos frescos en la tumba de su madre. A partir de ese momento, no tenía nada que hacer hasta las 9 de la mañana del día siguiente, cuando salía el transbordador de regreso. Se llamaba Ana Magdalena Bach. Había cumplido 52 años de nacida y 23 de un matrimonio bien avenido con un hombre que la amaba, con el que se casó sin terminar la carrera de letras, todavía virgen y sin noviazgos anteriores. Su padre fue un maestro de música que seguía siendo director del Conservatorio Provincial a los 82 años.
y su madre había sido una célebre maestra de primaria montessoriana, que, a pesar de sus méritos, no quiso ser nada más hasta su último aliento. Ana Magdalena heredó de ella la esbeltez de los ojos amarillos, la virtud de las pocas palabras y la inteligencia para disimular el temple de su carácter. La voluntad de ser enterrada en la isla había sido expresada 3 días antes de morir. Ana Magdalena quiso acompañarla desde el primer viaje, pero a nadie le pareció prudente porque ella misma no creyó que pudiera sobrevivir a su congoja. Al primer aniversario, sin embargo, su padre la llevó a la isla para poner la lápida de mármol que estaba debiéndole a la tumba. La asustó la travesía en una canoa con motor fuera de borda que demoró casi 4 horas sin un instante de buena mar. Admiró las playas de harina dorada al borde mismo de la selva virgen, el alboroto atronador de los pájaros y el vuelo fantasmal de las garzas en el remanso de la laguna interior. Pero la deprimió la miseria de la aldea, donde tuvieron que dormir a la intemperie en una hamaca colgada entre 2 cocoteros, y la cantidad de pescadores negros con el brazo mutilado por la explosión prematura de los tacos de dinamita. Por encima de todo, sin embargo, entendió la voluntad de su madre cuando vio el esplendor del mundo desde la cumbre del cementerio. Fue entonces cuando se impuso el deber de llevarle un ramo de flores todos los años mientras tuviera vida. Agosto era el mes más caluroso del año y la estación de los aguaceros grandes, pero ella lo entendió como una obligación de su vida privada que debía cumplir sin falta y simplemente sola. Fue la única condición que le impuso a su hombre antes de casarse, y él tuvo la inteligencia de admitir que era algo ajeno a su poder. Así que Ana Magdalena había visto crecer año tras año los acantilados de cristal de los hoteles de turismo. Había pasado de las canoas de indios a las lanchas de motor, y de estas al transbordador, y creía tener motivos para sentirse el nativo más antiguo de la aldea. Aquella tarde, cuando volvió al hotel, se tendió en la cama sin más ropas que las bragas de encaje y reanudó la lectura del libro que había empezado durante el viaje. Era el Drácula original de Bram Stoker. Siempre fue una buena lectora. Había leído con rigor lo que más le gustaba, que eran las novelas cortas de cualquier género, como El Lazarillo de Tormes, El Viejo y el Mar, El Extranjero. En los últimos años, al borde de los 50, se había sumergido a fondo en las novelas sobrenaturales. Drácula le había fascinado desde el principio, pero aquella tarde sucumbió al trueno continuo del ventilador colgado del cielo raso y se quedó dormida con el libro en el pecho. Despertó 2 horas después, en las tinieblas, sudando a mares, de mal humor y sorda de hambre. No era una excepción en su rutina de años. El bar del hotel estaba abierto hasta las 10 de la noche y varias veces había bajado a comer cualquier cosa antes de dormir. Notó que había más clientes que de costumbre a esa hora y el mesero no le pareció el mismo de antes. Ordenó, para no equivocarse, un sándwich de jamón de queso con pan tostado y café con leche. Mientras se lo llevaban, se dio cuenta de que estaba rodeada por los mismos clientes mayores de cuando el hotel era el único o de escasos recursos como ella. Una niña mulata cantaba boleros de moda y el mismo Agustín Romero, ya viejo y ciego, la acompañaba bien y con amor en el mismo piano de media cola de la fiesta inaugural. Terminó deprisa, abrumada por la humillación de comer sola, pero se sintió bien con la música, que era suave y tierna, y la niña sabía cantar. Cuando volvió en sí, solo quedaban 3 parejas en mesas dispersas, y justo frente a ella
un hombre distinto que no había visto entrar. Vestía de lino blanco, como en los tiempos de su padre, con el cabello metálico y el bigote de mosquetero terminado en puntas. Tenía en la mesa una botella de aguardiente y una copa a la mitad y parecía estar solo en el mundo. El piano inició el Claro de Luna de Debussy en un buen arreglo para bolero y la niña mulata la cantó con amor. Conmovida, Ana Magdalena pidió una ginebra con hielo y soda, el único alcohol que se permitía de vez en cuando, y lo sobrellevaba bien. Había aprendido a disfrutarlo a solas con su esposo, un alegre bebedor social que la trataba con la cortesía y la complicidad de un amante secreto. El mundo cambió desde el primer sorbo. Se sintió bien, pícara, alegre, capaz de todo y embellecida por la mezcla sagrada de la música con el alcohol. Pensaba que el hombre de la mesa de enfrente no la había mirado, pero cuando ella lo miró por segunda vez después del primer sorbo de ginebra, lo sorprendió mirándola. Él se ruborizó. Ella, en cambio, le sostuvo la mirada mientras él miró el reloj de Leontina. Lo guardó impaciente, miró hacia la puerta, se sirvió otro vaso ofuscado porque ya era consciente de que ella lo miraba sin clemencia. Entonces la miró de frente. Ella le sonrió sin reservas y él la saludó con una leve inclinación de cabeza. Entonces ella se levantó, fue hasta su mesa y lo asaltó con una estocada de hombre. ¿Puedo invitarlo a un trago? El hombre se resquebrajó. Sería un honor, dijo. Me bastaría con que fuera un placer, dijo ella. No había terminado cuando ya estaba sentada a la mesa y sirvió un trago en la copa de él y otro para ella. Lo hizo con tanta habilidad y tan buen estilo que él no acertó a quitarle la botella para impedir que se sirviera ella misma. Salud, dijo ella. Él se puso a tono y ambos se tomaron la copa de un golpe. Él se atragantó, tosió con sobresaltos de todo el cuerpo y quedó bañado en lágrimas. Sacó el pañuelo intachable como un vaho de agua de lavanda y la miró a través del llanto. Ambos guardaron un largo silencio hasta que él se secó con el pañuelo y recobró la voz. Ella se atrevió a sentar plaza con una pregunta. ¿Estás seguro que no vendrá nadie? No, dijo él sin ninguna lógica. Era un asunto de negocios, pero ya no llegará. Ella preguntó con una expresión de incredulidad calculada. ¿Negocios? Él le respondió como hombre para que no le creyera. Ya no estoy para nada más. Y ella, con una vulgaridad que no era suya, pero bien calculada, lo remató. Será en su casa. Siguió pastoreándolo con su tacto fino. Jugó a adivinarle la edad y se equivocó por un año de más, 46. Jugó a descubrir su país de origen por el acento, pero no acertó en 3 alternativas. Probó a adivinar la profesión, pero él se apresuró a decirle que era ingeniero civil, y ella sospechó que era una artimaña para impedir que llegara a la verdad. Hablaron sobre la audacia de convertir un bolero en bolero, una pieza sagrada de Debussy, pero él no lo había advertido. Sin duda se dio cuenta que ella sabía de música y él no había pasado del Danubio azul. Ella le contó que estaba leyendo Drácula. Él solo lo había leído de niño en una versión infantil.
y seguía impresionado con la idea de que el conde desembarcara en Londres transformado en perro. En el segundo trago ella sintió que el aguardiente se había encontrado con la ginebra en alguna parte de su corazón y tuvo que concentrarse para no perder la cabeza. La música se acabó a las 11 y solo esperaban que ellos se fueran para cerrar. A esa hora ella lo había conocido como si hubiera vivido con él desde siempre. Sabía que era aseado, impecable en el vestir, con unas manos mudas agravadas por el esmalte natural de las uñas. Se dio cuenta que estaba cohibido por los grandes ojos amarillos que ella no apartó de los suyos, y que era un hombre bueno y cobarde. Se sintió con el dominio suficiente para dar el paso que no le había ocurrido ni en sueños en toda su vida, y lo dijo sin misterios. ¿Subimos? Él dijo con una humildad ambigua. No vivo aquí. Pero ella no esperó siquiera que terminara de decirlo. Se levantó, sacudió apenas la cabeza para dominar el alcohol, y sus ojos radiantes resplandecieron. Yo subo primero mientras usted paga, le dijo. Segundo piso, número 203. A la derecha de la escalera. No toque, empuje nada más. Subió a la habitación arrastrada por un dulce desasosiego que no había vuelto a sentir desde la última noche de virgen. Encendió el ventilador del techo, pero no la luz. Se desnudó en la oscuridad sin detenerse y dejó el reguero de la ropa en el suelo desde la puerta hasta el baño. Cuando encendió la lámpara del tocador, tuvo que cerrar los ojos y aspirar hondo, con un esfuerzo para regular la respiración y controlar el temblor de las manos. Se lavó a toda prisa el sexo, las axilas, los dedos de los pies macerados por el caucho de los zapatos, pues a pesar de los terribles sudores de la tarde, no había pensado bañarse hasta la hora de dormir. Sin tiempo de cepillarse los dientes, se puso en la lengua una pizca de pasta dentrífica y volvió al cuarto, iluminado apenas por la luz oblicua del tocador. No esperó a que su invitado empujara la puerta, sino que la abrió desde dentro cuando lo sintió llegar. Él se asustó. ¡Ay, mi madre! Pero ella no le dio tiempo de más en la oscuridad. Le quitó la chaqueta a zarpazos enérgicos, le quitó la corbata, la camisa, y fue tirando todo en el suelo por encima de su hombro. A medida que lo hacía, el aire se iba impregnando de un fuerte olor de agua de lavanda. Él trató de ayudarla al principio, pero ella se lo impidió con su audacia y su autoridad. Cuando lo tuvo desnudo hasta la cintura, lo sentó en la cama y se arrodilló para quitarle los zapatos y las medias. Él se soltó al mismo tiempo la hebilla del cinturón, de modo que ella le bastó con jalar los pantalones para quitárselos, sin que ninguno de los dos se preocupara por el reguero de llaves y el puñado de billetes y monedas que cayeron al suelo. Por último, lo ayudó a sacarse el calzoncillo a lo largo de las piernas y se dio cuenta que no era tan bien servido como su esposo, que era el único que ella conocía, pero estaba sereno y enarbolado. No le dejó ninguna iniciativa. Se acaballó sobre él hasta el alma y lo devoró para ella sin pensar en él, hasta que ambos quedaron exhaustos en un caldo de sudor. Permaneció encima, luchando a solas contra las primeras dudas de su conciencia bajo el chorro caliente y el ruido sofocante del ventilador.
hasta que se dio cuenta que él no respiraba bien, abierto en cruz bajo el peso de su cuerpo. Entonces descabalgó y se tendió boca arriba a su lado. Él permaneció inmóvil hasta que pudo preguntar con el primer aliento: ¿por qué yo? Me pareció muy hombre, dijo ella. Viniendo de usted como una mujer, dijo él, es un honor. Ah, bromeó ella, ¿no fue un placer? Él no contestó y ambos yacieron pendientes de los ruidos de la noche. El cuarto era sedante en la penumbra de la laguna. Se oyó un aleteo cercano. Él preguntó: ¿qué es eso? Ella le habló de los hábitos de las garzas en la noche. Al cabo de una hora larga de susurros banales, ella empezó a explorar con los dedos muy despacio desde el pecho hasta el bajo vientre. Lo exploró después con el tacto de sus pies a lo largo de sus piernas y comprobó que todo él estaba cubierto por un vello rizado y tierno que le recordó la hierba en abril. Luego empezó a provocarlo con besos tiernos en las orejas y en el cuello, y se besaron por primera vez en los labios. Entonces él se le reveló como un amante exquisito que la elevó sin prisa hasta el más alto grado de ebullición. Ella se sorprendió de que unas manos tan primarias fueran capaces de tanta ternura. Pero cuando él trató de inducirla al modo convencional del misionero, ella se resistió, temerosa de que se estropeara el prodigio de la primera vez. Sin embargo, él se le impuso con firmeza, la manejó a su gusto y manera y la hizo feliz. Habían dado las 2 cuando la despertó un trueno que sacudió los estribos de la casa, y el viento forzó el pestillo de la ventana. Se apresuró a cerrarla y en el mediodía instantáneo de otro relámpago vio la laguna encrespada y a través de la lluvia vio la luna inmensa en el horizonte y las garzas azules aleteando sin aire en la borrasca. De regreso a la cama se enredaron los pies en la ropa de ambos. Dejó la suya en el suelo para recogerla después y colgó la chaqueta de él en la silla. Colgó encima la camisa y la corbata, dobló los pantalones con cuidado para no arrugarles la línea y le puso encima las llaves, la navaja, el dinero que se había caído de los bolsillos. El aire del cuarto se refrescaba por la tormenta, así que se puso el camisón rosado, de una seda tan pura que le erizó la piel. El hombre dormido de costado y con las piernas encogidas le pareció un huérfano enorme y no pudo resistir una ráfaga de compasión. Se acostó a sus espaldas, lo abrazó por la cintura y el vaho amonaquial de su cuerpo ensopado de sudor le llegó al alma. Él soltó un resuello áspero y empezó a roncar. Ella se adurmió apenas y despertó en el vacío del ventilador eléctrico, cuando se fue la luz y el cuarto quedó en la fosforescencia verde de la laguna. Él roncaba entonces con un silbido continuo. Ella empezó a teclear en sus espaldas con la punta de los dedos por simple travesura. Él dejó de roncar con un sobresalto abrupto y su animal exhausto empezó a revivir. Ella lo abandonó por un instante y se quitó de un tirón la camisa de noche, pero cuando volvió a él fueron inútiles sus artes, pues se dio cuenta de que se había dormido para no arriesgarse por la tercera vez. Así que se apartó hasta el otro lado de la cama
volvió a ponerse la camisa y se durmió a fondo, de espaldas al mundo. Su horario natural la despertó al amanecer. Yació un instante divagando con los ojos cerrados, sin atreverse a admitir el latido de dolor de sus sienes ni el mal sabor de cobre en la boca por el desasosiego de que algo ignoto la esperaba en la vida real. Por el ruido del ventilador se dio cuenta de que había vuelto a la luz y la alcoba ya era visible por el alma de la laguna. De pronto, como el rayo de la muerte, la fulminó la conciencia brutal de que había fornicado y dormido por la primera vez en su vida con un hombre que no era el suyo. Se volvió a mirarlo asustada por encima del hombre y no estaba. Tampoco estaba en el baño. Encendió las luces generales y vio que no estaba la ropa de él, y en cambio la suya, que había tirado por el suelo, estaba doblada y puesta casi con amor en la silla. Hasta entonces no se había dado cuenta de que no sabía nada de él, ni siquiera el nombre, y lo único que le quedaba de su noche loca era un tenue olor de lavanda en el aire purificado por la borrasca. Solo cuando cogió el libro de la mesa de noche para guardarlo en el maletín se dio cuenta de que él le había dejado entre sus páginas de horror un billete de $20. Bien, aquí termina este pedazo de la novela En agosto nos vemos, de García Márquez. Yo quisiera que ustedes reevaluaran toda esta situación, toda esta trama literaria, y de pronto pues unirse ahora a lo que significa dentro de sí esta gran obra de literatura de este máximo exponente de las letras de Colombia y de lo que significa en algo muy importante, es que revelan una novela no pulida, pero novela al fin, no detallada, pero que de pronto muestra lo que es la quiesencia, la valía, la virtud de un escritor que en este estado de orden nos da a conocer también cómo iniciaba sus escritos, lo cual es muy valioso. Y estos literatos, dentro de sus lides perfeccionistas, quizás ellos no dan a conocer cómo ellos empiezan a escribir. Y por iniciativa de los hijos de Gabriel García Márquez, tenemos este pedazo de obra que nos orgullece y nos eleva dentro de lo que significa como tal este mundo macondiano. Muchas gracias. Les leyó, les habló, les comentó Víctor Hugo Marenco. Por favor, denle me gusta a este video. Si usted no está ahí, pues lo invito a que se suscriba, por favor, a mi canal. Y muchas gracias por todo. Que esté muy bien.